hemos quedado en el libro de Ruth. No sabemos quién ha escrito. Muchos dicen que habría escrito Samuel, ¿no? Otros tienen dicen que dicen que Esdras lo escribió, pero el libro está ahí porque nos, es un libro que ha sido escrito en los tiempos de los jueces. Y en tiempos de jueces hemos dicho, la característica es que no había rey, y como no había rey, cada quien hacía lo que bien le placía, ¿no? Es así como cierra el escritor de jueces, los cierra de esa manera, ¿no? En el último versículo no había rey, entonces como no había rey, cada quien hacía lo que bien le placía, ¿no? Pero dentro de esa vida también no eran todos los que hacían un jolgorio, podemos decir, de su vida espiritual, sino también había personas temerosos de Dios. Tal es el caso de los jueces, tal es el caso de Ruth, de Ana, de Samuel, ¿no? Y entonces ahí también podemos ver que hubo mujeres, ¿no? Temerosas de Dios, mujeres sabias, como la mamá de Sansón, cuando Naboa dice, ahora hemos muerto porque hemos visto al ángel de Jehová, pero la esposa dice, lo habría placido quitar la vida a Jehová de los ejércitos o al ángel de Jehová, lo habría hecho en ese instante, pero aceptó la ofrenda, aceptó el sacrificio, por tanto no estaba en los planes de Dios quitarles la vida, ¿no? También ahí tenemos la sabia decisión de Ruth, la sabia decisión la sabia determinación de Ana que vamos a ver en esta noche también, ¿no? Eh, una de las cosas que debemos entender que la esposa, o sea, la pareja, de acuerdo al libro de Proverbios, bueno, Proverbios no está escrito por capítulos, ¿no? Sino por versos. En 31:10 nos dice, mujer virtuosa, ¿quién lo hallará? O sea, esta mujer virtuosa dice, sobrepasa a las piedras preciosas, ¿no? Ah, también en aquellos tiempos se puede ver que había casamientos por intereses, ¿no? Tal es el caso que cuenta en Segundo de Reyes, capítulo 11, versículos 11 en adelante. ¿Ya? Otra de las cosas que podemos ver también, la modestia y la gentileza también, ¿no? Eso nos está hablando en Job capítulo 5, versículos 24, ¿no? Hemos dicho que posiblemente las bodas se realizaban a la media semana. Si eran jóvenes, entonces se realizaban los días miércoles, jueves, cosa de estar libre para poder estar en el Sabbat, en la meditación de la palabra de Dios, ¿no? Otra de las cosas que también tenemos que considerar que los ancianos en Israel eran considerados como, bueno, quiénes eran los buenos consejeros, quiénes eran realmente, han dado la dirección a su pueblo, a la familia, todo ellos lo tenían como eruditos, como hombres sabios.
¿no? Eso nos está hablando en el libro de Proverbios 20, 29, 31, 23, ¿no? Entonces, es así como cierra el libro de Ruth. Podemos decir, bueno, todo esto no está hablando en el libro de Ruth, nos está, queremos decir que durante el tiempo de jueces también había personas sencillas que se destacaban, tales como Ruth, ¿no es cierto? Pero que llegó a, por su valentía, por su decisión, ha llegado a formar parte del, de ser la parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, junto a Rahab, ¿no es cierto? Entonces, ahora, esta noche, vamos a entrar a la etapa de la monarquía, ¿ya? Es decir, el libro de jueces es un libro de transición del gobierno teocrático por falta de líderes consagrados a Dios. El pueblo está añorando ser igual que las demás naciones. Entonces, cuando hablamos de monarquía, es un término griego, mono, uno. Entonces, el gobierno de una dinastía o de un jefe de familia. Es por eso que vamos a ver en Primero de Reyes, Crónicas, más que todo en el libro de Reyes, ¿no? Cuando hay la división del reino del norte y del reino del sur. El reino del norte cambia reyes, y para que las demás dinastías no puedan reclamar el derecho del reinado, entonces lo quitaban la vida a todos, a toda la familia debía de ser raído, debía parecer como descendencia de, por ejemplo, como descendiente del rey Jeroboam, ¿no? Entonces, toditos los hijos de Jeroboam fueron muertos, ¿no? Esa es la dinastía, ¿no? Vamos a hablar en, en libros históricos de dos etapas de vida, o podemos decir de tres. La, la teocracia, podemos decir, cosa que no está acá en el cuadro, después el Reino Unido y el Reino Dividido. En este caso hablamos del Reino Unido, que marca 120 años, 40 años del reinado del rey Saúl, 40 años del reinado del rey David y 40 años del reinado del gobierno de Salomón. Esto es 120 años. No tenemos con precisión en qué tiempo realmente el rey Salomón ha llegado a conformar. Muchos dicen el año 937, otros dicen el año 977 antes de Cristo. Y ahí tenemos que considerar lo que el apóstol Pablo está hablando de los 450 años que ha estado el pueblo de Israel en Canaán hasta el reinado de Salomón, ¿no? Que serían los 450. Eso más o menos estamos hablando de los 1300 años o 1200 años antes de Cristo. Ahora, en esta etapa en este periodo de los 120 años, quiero que lo apunten o escriban en sus apuntes. Se han escrito la literatura más linda, más hermosa,
¿Cuáles son? Salmos, ¿no? Muchos dicen, fue el himnario del imperio israelita, del pueblo de Israel. Después tenemos la escritura. Eso, una mayor parte se le atribuye el escrito a rey David, que ha escrito en diferentes circunstancias, cuando estaba escapando del rey Saúl, cuando estaba escapando de su hijo Absalón, cuando ha estado en momentos difíciles, circunstancias difíciles, dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Creo que es el Salmo 121, ¿no? Entonces, la literatura más linda se ha escrito en ese tiempo. Después, Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿no? Entonces, y después tenemos Eclesiastés, ¿no? Realmente un libro filosófico. Queridos, más o menos dice así, ¿no? Queridos, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, tiempo de recoger piedras, esparcir piedras. Hay tiempo de vivir, hay tiempo de morir, hay tiempo de recoger piedras, de esparcir piedras. Entonces, todo en esta vida tiene su tiempo. Entonces, si nosotros consideramos al libro de Eclesiastés como un libro filosófico, tendría que ser este uno de los libros más antiguos, escritos más antes que los filósofos griegos, ¿no? Después tenemos el libro de Cantar de los Cantares, ¿no? Mi amado viene saltando y brincando por los collados. Qué precioso, ¿no? Es decir, nuestro Señor Jesucristo va venciendo escollos, buscando a la iglesia, ¿no? Ahí tenemos esos libros preciosos. En los 120 años se han escrito estos preciosos libros. Después tenemos vamos a considerar el reino dividido. En este caso, de los 931 al 586 o al año 585 antes de Cristo. Por la situación por, por lo que ha caído el rey Salomón en pecado, en la desobediencia, ha sido causal para que el reino de Israel pueda dividirse. Y vamos a considerar en el tiempo, porque en este momento el reino, las 12 tribus de Israel no son una confederación bien unida. Como hemos visto, casi Benjamín desaparece, ¿no es cierto? Casi lo hacen desaparecer. Entonces había guerras internas entre ellos y peor cuando el reino está dividido, el reino del norte y el reino del sur pelean muchas veces. Es decir, entre hermanos propios llegan a, podemos decir, a maltratarse, ¿no? A hacer que los enemigos extranjeros puedan hacer mella del pueblo de Israel. Entonces, el reino del norte se va con 10 tribus
cae más o menos a manos de los asirios en el año 722, o bien puede ser el año 721 antes de Cristo. Eso quiere decir que más o menos ha permanecido dentro del reinado unos 210 años más o menos. Bien. Y en estos 210 años tuvieron varios reyes, varias dinastías. Sin embargo, el reino del sur, toditos los reyes son hijos del rey David, por la promesa que Dios había hecho al rey David. Eso vamos a ver en primero de Samuel, cuando más que todo en el segundo de Samuel, donde hay una promesa que dice que por el haber servido a Dios con su integridad de corazón, entonces uno de sus hijos iba a gobernar para siempre, ¿no? Eso es nuestro Señor Jesucristo, que es descendiente del rey David, por eso se considera, cantamos canciones, hay escrituras de rey de reyes, señor de señores, ¿no? ¿Todo por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es hijo del rey David. Ya, entonces, el reino del sur, por lo que hubo, no todos los reyes han sido malos como en el reino del norte. En el reino del norte, desde Jeroboam hasta el último rey, todos fueron malos, pecadores, que han quebrantado la ley de Dios, ¿no? Sin embargo, en el reino del sur hubo algunos reyes que han hecho que el pueblo de Israel pudiese, el pueblo de Judá pudiese volverse a Dios. Por ese hecho, hubo 3 intervenciones del reino de Babilonia. La primera incursión que se hace es en el año 606 antes de Cristo, donde cae los jóvenes sabios, Daniel, Mesac, Abednego, todos ellos fueron deportados allá a la sabiduría hebrea, ha ido allá. Y Daniel llegó a ser en el imperio babilónico el segundo hombre, ¿no? Como el vicepresidente, podemos decir, en estos tiempos, ¿no? Y en el año 597, ahí va cautivo el profeta Ezequiel. En medio de los cautivos van los hombres artesanos, vamos a decir, quienes eran carpinteros, quienes tenían entendido en la costura, alfarería, todos esos, toda esta mano obra calificada. Entonces, en el año 597 antes de Cristo, fueron llevados juntamente con el profeta Ezequiel. ¿Ya? Y en la última intervención, cuando el rey Sedequías no quiso rendirse bajo la recomendación del profeta Jeremías, en el 586 o en el año 585 antes de Cristo, Jerusalén ha sido incendiado, han sido derribados sus murallas, ¿ya? Y salen en la diáspora, pero la diáspora más grande que se ha hecho es en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito ha destruido el templo de Herodes. ¿Ya? Muy bien. Entonces, se dice, bueno, en los escritos nuestros, ahí tenemos el primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas. Pero en la escritura hebrea conforman solamente un solo libro. Entonces,
Se dice primero de Samuel en honor al profeta Samuel, ¿ya? En honor al profeta Samuel. No es que el profeta Samuel escribió, posiblemente escribió una buena parte de lo que es Samuel, pero ya en el capítulo 12, no recuerdo muy bien, pero en el capítulo 12 creo que muere el profeta Samuel. Entonces, pero los demás capítulos, ¿quién lo escribió? Muchos dicen el profeta Gad y otros, pero como les he dicho, como les dije, el saber quién escribió, cuándo lo escribió, todo aquello, en nada nos, en nada nos, en nada nos beneficia para nuestra salvación. Una vez Cristo Jesús venido por toda la humanidad, en busca de toda la humanidad, para ofrecerles la gracia divina, a partir de la muerte de Cristo, resurrección, glorificación y la promesa del retorno, no hay más, no hay más. Y no hay ciencia, no hay arte, no hay dinero, no hay riquezas, no hay nada con que podamos satisfacer o podamos encontrar salvación, sino es solamente por medio de la fe y la inmensa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el libro es el inicio de la vida de los profetas. En otras palabras, Samuel llega a ser el primer profeta dentro de la vida de los profetas. Aunque tenemos a Abraham en Génesis, dice, profeta es. O como Moisés dice, profeta como yo los va a levantar, en el libro de Deuteronomio nos está diciendo también. Pero la vida profética empieza con el profeta, con el sacerdote y profeta, con el juez Samuel, ¿ya? Ya dijimos quién haya sido el escritor. La tradición atribuye que es Samuel. Posiblemente se ha escrito, muchos dicen, durante el reino dividido, cuando el reino se divide en ese tiempo. Entonces, si es así, posiblemente puede ser el profeta Natán, Gad, todos ellos, ¿no? El división del libro es un poquito más difícil de aprender, pero más o menos podemos dividirlo en 4 partes. Primeramente, hasta el capítulo 8, vamos a ver con mucha fuerza el ministerio de Samuel. Y a partir del capítulo 9, vamos a ver la monarquía, a la cabeza de rey Saúl, la elección y reinado de Saúl. ¿Ya? Eso nos narra hasta el capítulo 15. Luego, vamos a ver en el próximo martes, vamos a ver por qué Saúl ha sido rechazado por rey y elige al joven pastor David en sustitución del rey Saúl, ¿no? La elección y persecución de David. Y capítulo 28, 29 y 31 nos está hablando de la guerra y de la muerte de el rey Saúl. Los primeros capítulos nos narran la transición del liderazgo, es decir, cuando hubo líderes consagrados a Dios, era el gobierno teocrático, el más fuerte y connotado. Tenemos a Moisés y a Josué. Después viene
el tiempo del debacle, el tiempo del decaimiento espiritual del pueblo de Israel, donde el pueblo de Israel reclama y dice: queremos tener rey como tienen las demás naciones. ¿Ya? También podemos decir que también con el profeta Samuel se restauró el cumplimiento de la ley. Con Elí, con sus hijos, había un momento en que se desconocía lo que Dios había hecho por el pueblo. Por eso los hijos de Elí eran como hijos de demonios, porque en el mismo templo cometían pecados atroces. ¿Ya? Entonces, el último profeta y el último juez es Samuel. ¿Ya? El último profeta, digo, el último juez es Samuel. El último gobierno de la teocracia es Samuel. ¿Ya? Como Elí y Samuel fueron jueces que han regentado todo Israel. ¿Ya? ¿Por qué? Los demás jueces, en algunos casos, simplemente, como en el caso de Jefté, la tribu de Gad, ¿no es cierto? Entonces, había defensas por sus tribus. O hay veces había podemos decir, asociados tribus. Se asocian Gad, Manasés, todos ellos, y hacen frente al enemigo, ¿no? Durante el tiempo de la monarquía del Reino Unido, podemos ver estos personajes que sobresalen, ¿no? Elí, como aquel sacerdote que no ha confrontado el pecado de sus hijos. ¿Ya? Samuel, si bien existe Samuel, que quiere decir, dame otro hijo, o bendición de Dios, así, ¿no? Entonces, es el resultado de la fe y la oración ferviente de su madre Ana. ¿Ya? Ana, que era una mujer estéril, ora por un hijo varón. Y si Dios le iba a conceder esa solicitud, toda la vida de su hijo sería consagrado como nazareo, el voto del nazareato, ¿no? A Dios. Otro personaje importante es Saúl. ¿Por qué? Porque es el primer rey de Israel. ¿Ya? Es un joven humilde, pero cuando le constituyen rey, llega a ser desobediente, llega a ser soberbio, rebelde a la voluntad de Dios. David, que es en sus lo que se le ve en sus primeras manifestaciones, que era pastor de ovejas, ¿no? Conocido como el dulce cantor de Israel, porque llevaba en sus venas, creo, el arte de la música, ¿no? No está hablando ahí, segundo de Samuel 23:1, el dulce cantor, ¿no? Y el otro es Salomón, un hombre que ha pedido sabiduría a Dios y Dios se lo ha conferido. Después de la desobediencia de Adán, Salomón llegaría a ser el hombre más sabio que ha existido en medio de la humanidad caída en pecado. Porque
el primer hombre sabio sería Adán, ¿no? Pero que era a la imagen de Dios, porque Adán tuvo el trabajo, la responsabilidad de nominar a los animales, a las bestias, ¿no? Entonces, Adán sería el hombre más sabio, ¿no? Pero dentro de los hombres, dentro de los hijos caídos en pecado, Salomón, ¿no? Quien ha escrito Proverbios, Cantares y Eclesiastés, ¿no? Y creo que ha escrito algunos salmos también, ¿no? Algunos salmos también, ¿ya? Bueno, ahora sí entramos la, al primero y segundo capítulo de Samuel, ¿no? Ahí podemos ver la oración de Ana, el inicio de la historia, cómo empieza la historia. La historia, más o menos, esto podemos decir que tuvo su inicio entre los años 1200 a 1050 antes de Cristo. El libro inicia con la vida de Ana, la estéril. Dice en 1:2 dice, y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Pinina. Y Pinina tenía hijos, mas Ana no los tenía, ¿no? Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar, para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaba el tabernáculo de Dios, ¿no? Entonces, eso no está bien, ¿no? Eh, como, como, se es, como se ha vivido en este tiempo, porque todavía estamos en el tiempo de los jueces, gobernado por Elí, entonces hay un vacío político, hay un vacío en el aspecto social, hay un vacío, hay una falencia religiosa y hay una falencia de dirección hacia Dios. Elí no ha cumplido esa función y como somos sacerdotes, su descendencia fue maldecido por Dios. ¿Ya? Samuel es el referente. ¿Ya? ¿Quién, una vez que está en el liderazgo, está invitando al pueblo hacia la conversión, ¿no? En 7:3 nos está diciendo estas preciosas palabras. A ver. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Invita a la conversión. Cosa que el pueblo se convierte y se vuelve a Dios. Cuán importante es, hermanos, una dirección sabia. Por eso, hermanos, al estudiar la palabra de Dios, yo creo, hermanos, que ustedes, hermanas, están estudiando la palabra de Dios para poder direccionar nuestras vidas, para poder direccionar la vida de la iglesia hacia la vida de santidad, hacia la vida de consagración a Dios. ¿Ya? En el capítulo 1 vemos la oración de Ana,
¿no? La oración de Ana. Versículos 2 nos dice que Ana era estéril. Y su marido, su esposo, dice estas palabras. Versículo 8. Y el Cana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Cuál es la razón de lo que estás llorando? ¿Por qué no comes? En otras palabras, ¿por qué no te nutres? ¿Por qué no te alimentas? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Ah, entonces, la respuesta era: ¿por qué está afligido tu corazón? Es porque Ana no tenía hijos. Entonces, dice versículo 9, ¿no? Y se levantó Ana después que hubo comido. En otras palabras, se levantó, tomó una determinación, ya que su esposo Elcana no podía engendrarle un hijo. Entonces Ana se había levantado para acudir a aquel quien es fuente de vida. Y dice versículo 10, y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. O sea, suplicó con sufrimiento. Y en el versículo 11, Ana hace un voto. Podemos decir pacta, ¿no? Dice 1:11, hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, Yahvé Sabaoth, es lo que está diciendo, ¿no? Yahvé Sabaoth, eterno Dios, que no tiene padre ni madre. Tú eres el ser, Yahvé de los ejércitos, o sea, tú tienes un ejército poderoso, que nadie puede hacer frente a ese ejército poderoso, ¿no? Acuérdate, ¿qué tiene que hacer? Dice, acuérdate, ¿no? Dice, ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, ¿no? ¿Y cuál era su situación difícil? Su solicitud: si tienes un hijo varón, ¿no? La aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, ¿no? Dice, y dieres a tu sierva un hijo varón. Ahora, no termina ahí. Dice, ¿para qué quiere tener el hijo varón? Dice, yo lo dedicaré a Jehová todos los días. Es decir, yo te lo voy a dedicar toda su vida a ti, al Dios eterno. Le voy a dar todo, desde que va a ser engendrado hasta lo que va a morir. De su vida, dice. No pasará sobre su cabeza, o sea, no pasará navaja sobre su cabeza. Es decir, va a ser una vida consagrada, una vida entregada en Nazareato, un voto, ¿ya? Y en el versículos, podemos leer desde el versículo 14. Entonces, perdón,
Versículos 13. Pero Ana hablaba en su corazón, solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí le tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Dijere tu vino. Y aquí la respuesta de Ana. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, porque Elí era el sumo sacerdote, el sumo sacerdote. No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, porque no tenía hijo, por eso sufría. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová, delante del ser, del dador de la vida, del autor de la vida, del creador de los cielos y de la tierra. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Aquí está la respuesta, como representante, como vocero de Dios. Y le dice el sumo sacerdote Elí. Elí respondió y le dijo, ve en paz. O sea, shalom. Lo que te falta tener un hijo, que tengas el hijo. Lo que te falta en economía, que tengas economía. Lo que te falta en tu estado de salud, porque como es estéril, le falta sanidad, todo eso, ¿no? El Dios de Israel. ¿Quién es el Dios de Israel? El Dios de Jacob, ¿no? Que, que aquel hombre suplantador, que aquel hombre que le placía engañar a la gente, Dios le había cambiado su nombre Israel, por Israel. Dice, y ese Dios de Israel, aquel que ha cambiado su estatus de vida de Jacob, te lo conceda, te otorgue la petición que le has hecho. Ahora, ¿cuál es la reacción de Ana? Y ella dijo, hallé gracia tu sierva, hallé tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste, no estuvo más preocupada. A veces pasamos, ¿no? Esta es una linda oración, una preciosa oración. Podemos ver aquí en el capítulo 2, en el capítulo 2 está la respuesta, ¿no? La respuesta. Nace Samuel, lo cría y lo presenta a Dios. Mira qué dice. ¿Dónde está? En alguna parte está. No lo veo. Como es, como soy medio cieguito también, no lo puedo pescar ese versículo. Pero dice aquí en capítulo 1, versículo 21, después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero a lo contrario, dice, ¿no? Ana no subió,
sino dijo a su marido, yo subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allí para siempre. Qué precioso, ¿no? Y dice, versículo 26, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Jehová, al Dios eterno. Por este niño oraba. Y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días de su vida y será de Jehová y adoró allí a Jehová. Qué precioso, ¿no? En 2:8, 2:7 dice, Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacer sentar con él príncipes y heredar con un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, ¿no? Entonces, ahí está exaltando, agradeciendo a Dios. Y dice en capítulo 2, versículo 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Está hablando de los pecados de Elí, ¿no? Y el joven Samuel ministraba la presencia de Jehová vestido de un efod de lino y que le hacía a su madre una túnica pequeña y se lo traía cada año. Y Elí bendijo a Elcana. Mira, aquí está la mujer que no podía tener hijos. Por ahora, como Samuel está dedicado a Dios, mire lo que ha hecho Dios con Ana. Dice, y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová y se volvieron a su casa y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. El joven Samuel crecía delante de Jehová. Qué precioso, ¿no? Es, así empieza la transición de la administración de los jueces hacia la monarquía. La paga del pecado es muerte, es lo que nos dice en el libro de Romanos 6:23. ¿Por qué tocamos este punto? Porque en el capítulo 2, versículos 12 hasta el 36, nos está hablando de la infracción de los hijos de Elí. Elí había encubierto los pecados de sus hijos, ¿no? De sus 2 hijos, que eran sacerdotes, que hacían profanación del templo. Robaban de las ofrendas, eso nos está hablando en 2:14, ¿no? Y lo metía en el perol, en la olla y en el caldero, en la marmatita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote tomaba para sí. Ya no es de acuerdo al sacrificio, la parte que le toca a cada sacerdote. No, ya ellos se habían preparado unos garfios y con lo que pinchaban en la carne y a cuánto picaba, se lo llevaba sin que esté cocido. Intimidaban al pueblo, ¿no? Asimismo, antes de quemar la grosura
venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne para hacer para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre les respondía, quemen la grosura primero, después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámelo ahora, antes de que la grosura sea quemada. Qué tremendo. Una aberración única. Menospreciaban las ofrendas. Hacían del arca, ya no era un lugar de adoración, un lugar de tenerle temor, sino era considerado como un fetiche, como un amuleto. El pecado era grande en Israel. Por tanto, Elí estaba condenado a perecer, ¿no? En capítulo 3, versículos 13, y le mostraré, yo le juzgaré su casa para siempre, por la impiedad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. No los ha dicho, hijos, esto no se hace. Si siguen haciendo, ustedes dejan de ser sacerdotes. No. ¿Ya? Entonces, en el capítulo 4 hasta el capítulo 6, el arca, por haber sido constituido en fetiche, ha estado en manos de los filisteos. Dice en capítulos 4, dice versículo 7, desde el versículo 5, podemos leer. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Supieron que el arca de Jehová había sido traído al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido el Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con su plaga en el desierto. Esforzados, filisteos, ¿no? Porque los filisteos tenían su fetiche, tenían su dios Dagón. ¿Por qué? Porque era la vida de ellos esa. Pero más el israelita no tenía que hacer por nada del arca de Dios un fetiche. El pecado de Israel en tiempo de los jueces. Entonces podemos resumir y podemos decir, en tiempo de los jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía, a falta de rey. No hubo un juez determinante que pueda decir, tenemos que acercarnos a Dios. A excepción de Samuel, conviértanse, dejen sus ídolos. No hay Sansón, no hay Jefté, no hay Gedeón, Barak, no hay. A excepción de Samuel, que pide conversión al pueblo de Israel.
Israel pide rey. No desea ser conducido por Dios. ¿Por qué? Porque Samuel ya había sido anciano. Sus hijos de Samuel igual eran sobornables, no eran como Samuel, de buen testimonio. Desean ser como las naciones vecinas. ¿Cómo eran las naciones vecinas? Idólatras, adoradores de fetiches, adoradores de ídolos, fabricados con manos. Es lo que se vuelve el pueblo de Israel. Israel rechaza a Dios, ¿no? En capítulo 8, versículo 7, ahí nos está diciendo estas preciosas palabras. Dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han rechazado a ti, sino a mí. Me han desechado para que no reine sobre ellos. Ya no deseaban ser gobernados por Dios, regentados por Dios. Israel no hace caso a las advertencias del profeta. Capítulo 1, versículos 11 al 18. Van a tener rey, así va a ser. Pero ellos dicen no. El 8:22 nos dice, y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno de vosotros a vuestra ciudad. ¿No? Entonces, ahí está. Aquel día, versículo 18 estoy leyendo, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. En otras palabras, ustedes escogen un rey, de acuerdo, se les da. Pero cuidado que el rey a ustedes en vez de darles libertad, les va a hacer sufrir. Cuidado que ustedes estén diciendo que debemos volver, no, eso ya no hay. No hay vueltas. La determinación está hecha. Como en estos días el ser humano estamos determinando, ¿no? Muchas naciones dentro de sus órganos legislativos están creando el tercer sexo. Es decir, ya no solamente es varón y mujer, sino hay el otro, el tercero. Hasta que la maldad va a imperar como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, como en los tiempos de Noé. Por eso es importante, mis queridos hermanos, bien importante, como Josué ha dicho, escogemos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es decir, es determinante. Es hora, es tiempo de volvernos, como dice Jeremías. Paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas ellos dijeron: no andaremos. Esa es la situación del hombre. Duros de corazón. El buey y el asno conocen el pesebre de su amo, el lugar donde duerme, pero más Israel, más la iglesia, más el pueblo de Dios no queremos entender. Nos vamos a las sutilezas mundanas. Muchas veces decimos, no estamos, tenemos que actualizarnos. ¿Frente a qué? La actualización, ¿frente a qué? La palabra de Dios está desactualizado. Quiero que sepan, hermanos, que la palabra de Dios es lo más presente, lo más actual y lo más moderno. ¿Por qué?
porque está inspirado por Dios. Y si está inspirado por Dios, no hay pues el año 1, no hay el año 2000, porque está inspirado por el Espíritu Santo, que es el Dios eterno, el Wiñei Hakiri. Hermanos, ahí les presento una confederación débil. Ahí está, ¿no? Los transjordánicos, Simeón, Rubén, Gad y Manasés, ¿no? Pero estos son, tanto Rubén, Gad y Manasés caen bajo el poderío de los asirios. Está Judá, Dan, Benjamín, Efraín, Manasés, Isaacar, ¿no? Zabulón, Aser, Neftalí. Ya, eso sería más o menos la ubicación del pueblo de Israel. Que todo todos estos lugares no ha estado en poder de los diferentes tribus. Por ejemplo, Judá no ha conquistado la tierra de los filisteos, sino que ha empezado a vivir con ellos y cada pueblo ha empezado a convivir con los cananeos, que vamos a ver más en adelante. No es otra cosa Israel, Canaán, viviendo en la vida de los cananeos. ¿Ya? El Reino Unido es un periodo de 120 años. Es una pequeña, una confederación tribal. ¿Ya? Nos está hablando esto en primero de Samuel, del capítulo 9 hasta el capítulo 31, nos está hablando del reino, del reinado del rey Saúl. Segundo de Samuel nos está hablando del reinado de David. Una partecita de Crónicas nos está hablando del reinado de Salomón. ¿Ya? Como dijimos, ¿no? Los hijos de Samuel quiere decir el hijo pedido por fe o pedido de Dios, ¿no? Es lo que quiere decir. Nace por intervención de Dios. Dios interviene, Dios escucha la oración de Ana. Es el último juez, el primero de los profetas, maestro y sacerdote. Inauguró el gobierno monárquico. Ha ungido a dos reyes, al rey Saúl y al rey David. Varón de carácter íntegro, intachable. Dice en capítulos 2, está diciendo, digan, ¿a quién le debo algo? Dentro de mi institución hay algunos rangos de pastorados y uno de ellos es anciano. Si llega al término de anciano, yo creo ya está en el reino de los cielos antes de haber muerto. Después tenemos los reverendos, en otras palabras, los muy respetables, honorables, ¿no? Después los chacritas como Nemesio Paco, ¿no? Entonces, pero de nada y para nada sirve los calificativos humanos. A mí me agrada mucho lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Ustedes van a decir, siervos inútiles somos. Uy, lo que teníamos que hacer, eso nomás hemos hecho, ¿no? Entonces, el profeta Samuel llega a ser maestro, inauguró la monarquía, varón de carácter íntegro,
unge a dos reyes, hemos dicho, ¿no? Saúl es elegido por Dios, ¿no? Dice en 10.1, capítulo 10, versículo 1, dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, derramó sobre su cabeza y lo besó y lo dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe? ¿No? Entonces, Dios había elegido a Saúl, ¿no? Ha llegado a ser su amigo, ha llegado a ser amado por Samuel. ¿Por qué? Porque ha llegado a apreciarlo por su sencillez, por la humildad del rey Saúl en sus primeros días, ¿no? Él cometió algunos errores, ¿no? Ha llevado a la guerra. Vamos a ver eso al otro martes en ayunas, ¿no? Entonces, el primer rey de Israel, eso vamos a considerar desde el capítulo 9 en adelante, ya hasta el capítulo 31 de primero de Samuel, que habla íntegramente del rey Saúl, sus victorias, sus derrotas, sus batallas, ¿no? Entonces ahí en capítulo 9 hasta el capítulo 10, ahí podemos ver en capítulo 9, versículo 1, nos está hablando del papá de Saúl, que era un varón valeroso de la tribu de Benjamín, que tenía un hijo fuerte, el más grande de Israel y el más bello, llamado Saúl. Ahora, como el pueblo de Israel está pidiendo rey, y Dios ya había designado a Saúl para rey, entonces se presenta la pérdida de las asnas de su padre. Y su padre está diciendo, vayan a buscar. El criado de Saúl, uno de sus criados, y Saúl salen en busca. Y en el versículo 5, este día nos volveremos. Pero en el versículo 6 dice, versículo 6 dice, y él respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizá nos dirá algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Eso dice el cielo. Pero realmente, ¿cuál es el camino? Poco a poco Saúl se va acercando al lugar donde le van a ungir por rey. El profeta Samuel, ¿no? Samuel le muestra en el versículo 18 al 19 están diciendo que están buscando al vidente, estamos buscando al vidente. O sea, están buscando al profeta, ¿no? Y dice él, yo soy, ¿no? 18, 19 dice, ¿no? Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, sube
delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, ¿no? Ya Dios lo había dicho en el versículo 16 a Samuel, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tribu de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y él salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo y por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. ¿Ve? Entonces, las demás cosas simplemente eran pero la realidad era que el profeta, Saúl, tenía que ser ungido por rey, ¿no? Eh, bueno, ya estoy en 8:30, no creo que vamos a, por favor, aguántenme más hasta la conclusión del tema. ¿Estamos de acuerdo? Sí, De muy bien, acuerdo, pastor. muy bien. Entonces, a ver, pero prohibido dormir. ¿No? Entonces, en los primeros días podemos ver la humildad y la sencillez de Saúl. Porque mire qué dice en el versículo 21. Dice, y de las asnas que se te perdieron hace 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Más para quien es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre. Y Saúl dice, ¿no? Respondió y dijo, no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? En otras palabras, su tribu era pequeña, pero dentro de esa pequeñez, la familia de Saúl era la más pequeña, la más, podemos decir, la más insignificante. Pero Dios le había dado el privilegio, el alto honor. Miren, hermanos, ¿no? Que yo siempre digo, en alguna parte que estoy enseñando, digo, sí. Si Dios se hubiera dignado en buscar sabios o filósofos, entonces tendrían que estar los catedráticos, los hombres insignes para poder hablar y enseñar acerca de Dios. Pero a Dios le ha placido escogernos a nosotros, a hombres simples, sencillos, pero que tengan abierto su corazón a la voluntad divina. ¿Cómo está tu corazón, mi querido hermano, mi querida hermana? ¿Está preparado? ¿Estás diciendo, Señor, entra, vive, reina, gobierna en mi corazón? ¿No? Y en el capítulo 10 podemos ver lo que es ungido el rey Saúl. Ya hace rato leímos cómo el profeta Samuel derramó el aceite de unción sobre Saúl y dice, y lo besó. En otras palabras, quiere decir, lo amó. ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre el pueblo de Israel? Aunque eres pequeño, una familia pequeña, ¿no te ha ungido Dios? ¿No te ha escogido Dios? Y
Versículos 3 y 4 nos dice, luego de que le sigue hablando el profeta, luego que de allí sigas más adelante, una vez que esté ungido, llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres. Suben a Dios en Betel, llevando unos 3 cabritos, otros 3 tortas de pan y la tercera una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, lo que tomarás de la mano de ellos. Después de esto, llegarás al collado y, en otras palabras, ya Dios está preparando para que el pueblo de Dios pueda hacerle presentes. En otras palabras, indirectamente el pueblo está aceptando a Saúl como rey. Y en versículos 5 al 7, después de esto llegarás al collado donde está la guarnición de los filisteos. Versículo 6, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti y con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando haya sucedido estas señales, haz lo que viniera en tu mano. Primer error que comete el rey Saúl. Él no hace nada. Solito él, teniendo el ungimiento del Espíritu de Dios, porque en ese momento vino la presencia de Dios, ¿no? Como en el día de Pentecostés. Hasta antes del día de Pentecostés, como hemos visto, los apóstoles, los 120, no estaban unificados, no estaban siendo uno, pero cuando llegaron a la unidad, vino el poder, fueron llenos del Espíritu Santo y fueron a hablar en otros idiomas. Lo que no podían convertir ni una persona, convierte en 3,000. Un mensaje de Pedro convierte a 3,000 personas. Él habría hecho lo mismo. Pero, ¿qué hizo? El primer error que ha hecho, no ha hecho nada. No ha hecho nada. Otro error, en el versículo 16, dice, y Saúl, versículo 15, dijo el tío de Saúl, yo te ruego que me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente de que las asnas habían sido halladas, más del asunto del reino que Saúl lo había hablado, no le descubrió nada. No dijo, tío, ahora soy yo el ungido de Dios. Dios me ha elegido por rey, por tanto ahora soy el rey en Israel. No hay, no hay. En versículos 22, 23, 24 nos está hablando ahí. Va a la posesión, va a ser presentado al pueblo como rey, pero lamentablemente otra vez más está ocultado. Dice versículos 22. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Respondió Jehová, he aquí, está escondido entre el bagaje. En otras palabras, entre el equipo del ejército. Estaba ocultado. Querido hermano, por favor, te ruego, no ocultes tus dones, tus talentos, tus capacidades. Sírvele, sirvamos al Señor con pasión y esmero. Y luego, una vez que ha sido posesionado el rey Saúl, Samuel, profeta Samuel,
declara o recita cómo tiene que ser el reino, ¿no? Entonces, hermanos, es así que termina el capítulo 10. Terminamos con esto, hermanos, ya con esto. Como hemos dicho, los profetas, ¿ya? Los profetas. El primer profeta es, desde que aparece Samuel, ya aparecen frecuentemente los profetas, ¿no? Aunque, hemos dicho, les dije, mejor dicho, también es considerado en Génesis a Abraham como profeta y en el libro de Deuteronomios, Moisés se considera profeta porque dice, profeta como yo los levantará. A él oíd, es decir, nuestro Señor Jesucristo. O sea, en cada paso, el patriarcado, los jueces, ahora los reyes, ahora después los profetas, todo eso, ahí va encaminándose la vida de nuestro Señor Jesucristo. No, en aquí no dice el profeta, yo soy el profeta, yo sería la primera persona, ¿no? No, él es profeta, él es el profeta, en tercera persona, yo, tú, él, ¿no? Entonces, hermanos, hasta que el verdadero profeta se va a manifestar en la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, los profetas en Israel, nada que ver con los otros profetas en su alrededor. En unas palabras podemos decir con los chamacanes, o con los laecas, o con los brujos, nada que ver, nada que ver, ya nada que ver. Ellos no pertenecían a ninguna tribu, no eran la tribu de Leví, como en este caso, ¿no? La tribu de Leví, el, el linaje de sacerdotes o de los servidores de los servicios en la iglesia, no, o sea, en el tabernáculo, nada, no hay eso. No hay un rango, no hay un estatus. Tal es el caso de Amós, ¿no? Capítulo 7, versículos 15. A ver si puedo encontrar o alguien encuentra. Amós, capítulo 7, 15. ¿Ya? ¿Alguien ha encontrado? ¿Ya? Nada. Amós 7:15. Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye la palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, hables contra la casa de Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová. Y él dice, hermanos, este mismo profeta dice, no soy yo hijo de profeta. Mi comida es higos silvestres, yo soy boyero. No sé de cómo Amós se ha ido a Tecoa. No sabría decir por qué,
Amós es de Jerusalén. ¿Ya? Entonces, ahí podemos ver, ¿no? También algunos términos que podemos ver en el hebreo, como Ra, o Roí, o Ashá, o el varón de Dios, o Nabí, que quiere decir profeta, Raja o Roí, quiere decir el ver o vidente. ¿No? Eso nos está hablando en capítulo 1 de Samuel 9:11, cuando Saúl está buscando al vidente, ¿no? O el que ve, ¿no? Fue cambiado a Nabí. Su función era ser el visionario, o como Samuel, que promueve la reforma religiosa. Conviértanse de sus malos caminos. O como Jeremías, que se sentía impuesto para ser profeta. Él había dicho que no, ya no quiere ser más profeta, no quiere hablar más de Dios, pero dice que en sus huesos estaba escrito y no podía aguantar. O como varón de Dios, Ish Shalom, o Ish Elohim, Isha era mujer, Ish varón, Ish Elohim, o el varón digno, o varón en majestad, porque Elohim quiere decir Dios de majestad, ¿no es cierto? Entonces, ser el profeta, o ser la voz de Dios, era un alto honor, un alto privilegio. Es por eso que dice, no soy yo profeta, no soy hijo de profeta, Amós, ¿no? Y les predica tan duro. Si quieren aprender a predicar, ahí está Amós. Es el primer exégeta de la palabra de Dios, Amós. Por 7 pecados de tal lugar va a castigar Dios. Los israelitas también felices. Pero cuando llega por los 7 pecados de Judá, están medio tristes, hermanos. Y cuando llega a 7 pecados de Samaria, están nomás, andate nomás a otro lugar a predicar la palabra, ¿no? Entonces, hermanos, Ishi Elohim es el que denuncia el pecado, el altar falso, como en Reyes, ¿no? Profeta Elías, que destruye a los baalistas. Entonces, todo esto nos enseña a nosotros que debemos tener el valor suficiente de poder encarar. Porque, ¿qué diremos? Ahora, menos, tú que te has puesto a estudiar la palabra de Dios, termínalo, por favor. No lo dejes a medias, hermano. No lo dejes. Termina, hermano. Acábalo. Por supuesto, vendrán momentos difíciles, ¿no? Como Elías, después de que mató a los profetas de Baal, Jezabel le amenaza, así igualito te voy a hacer. Tiene que huir, tiene que escapar. Yo solo he quedado, pero dice, no, yo me he reservado. Bueno, ahora como quieres venirte, como quieres morirte, anda ungir en vez de tu cuenta a Eliseo,
y han dado un guía al rey de Asiria. Después te vienes en carros de fuego. Y se fue. También a nosotros nos prometen, ¿no? Como Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Y lo que me espera es recibir la corona de vida, la cual está preparada para mí y para los que perseveran. Entonces, mis queridos hermanos, por favor, ¿ya? Otro, Naví o el profeta, ¿no? Naví, ese quiere decir como aquel que burbujea, como aquel que hierve, ¿no? No sé, hermanos. Cuando les digo, hermanos, la verdad, cuando no soy un exégeta, no soy un predicador que domina la homilética, la hermenéutica, pero cuando subo a la cancha, me siento un boxeador que, como el Tata Quisbert, ¿no? Que no sé si alguna vez han escuchado de Tata Quisbert. Le daba su guaracazo hasta tumbarlo a su enemigo, ¿no? Entonces, hermanos, no te pido que tú, como joven, como señorita, como jóvenes que son, hagan eso, sino lo hagan una batalla, pero una batalla en la que el Espíritu de Dios vaya adelante de vuestras batallas. Seguramente el sábado estarán en batalla, predicando la palabra de Dios en UPEA. Entonces, no vayan ustedes, sino que vaya primero el Espíritu Santo. Y use sus labios para sus labios de ustedes para poder declarar la voluntad de Dios, mis queridos hermanos en la fe. Eso quiere decir el que fue llamado. Quiere decir, es la boca de Dios. El que habla en vez de, en este caso, en vez de Dios. En lugar de Dios. Nosotros, en lugar de Jesucristo. Con la ayuda de el Espíritu Santo. ¿Ya? Métodos que han usado los profetas, la predicación, parábolas, alguna simbología, es más que todo está en Ezequiel, lleno de simbolismo, ¿no? Enseñanzas. En Jeremías, por ejemplo, el cinto, el alfarero, todo eso, ¿no? ¿Ya? La voz de Dios, eso es lo que quiere decir que están llenos del Espíritu de Dios. Usan con frecuencia para decir esto, vino a mí, palabra de Jehová. Así dice Jehová. Pablo, siervo de Jesucristo. Apreciados hermanos. Entonces, es así como los profetas, los ministros de Dios, en tiempo de los reyes se han manifestado. Entonces, el próximo martes estaremos viendo el accionar de diferentes profetas. Hay los profetas del reino del norte, poderosos como Eliseo, Elías, ¿no? Del norte. Como estaban llenos de servidores al Baal, a Astarte, también Dios prepara sus ministros, sus profetas poderosos en la palabra, Elías y Eliseo. Y en el reino del sur también tienen
profetas eminentes, como Jeremías, como Isaías, como al pueblo remanente que ha ido a Babilonia, a Ezequiel. Entonces, hermanos, por favor, Dios nos bendiga, nos guarde, nos cuide de todo peligro y de todo mal también, hermanos. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta.